Para que abran sus Biblias y vamos a meditar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 de los versículos 5 al 12. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos del 5 al 12. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice lo siguiente: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, por favor, te pedimos que al meditar en tu palabra nos ayudes a comprenderla y obedecerla. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición. Pedimos de tu discernimiento. Pedimos de la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche, como ya les anticipaba al empezar, es que vale la pena servir a Dios. Y en un culto donde se estaba presentando a un joven que iba a empezar en el ministerio, se le pidió a la gente de la congregación para que dieran consejos, ¿no? Especialmente a aquellos que ya habían estado sirviendo al Señor en el ministerio en distintas áreas. Y así, uno y otro fueron pasando, y se levantó un viejito ahí que ya no se podía levantar, se levanta ahí con su bastón, y ya le dice al joven, dice, vale la pena servir a Dios. No hubo tantas instrucciones, solamente esas palabras. Ya un hombre que tenía más de 80 años, que había estado en el ministerio, que había servido al Señor, y la verdad que ahora se estaba enfermo y el hombre apenas si podía consigo mismo. Pero lo que dijo fue esto, vale la pena servir a Dios. ¿Por qué vale la pena servir a Dios? Nos tendremos que preguntar, ¿no? Si alguien dice, vale la pena servir a Dios, tendremos que preguntarnos, ¿por qué? Porque normalmente siempre que nos dicen, mira, esto es bueno, normalmente es porque la persona que te lo dice ya lo ha probado o porque se lo han comentado, ¿no? En este caso, ¿por qué nosotros podemos decir que vale la pena servir a Dios? Por un lado, vemos a personas que ya han fallecido, vemos personas que ya han estado sirviendo al Señor por mucho tiempo, y que la verdad hay algunos que incluso los vemos que no están muy bien económicamente o físicamente. Entonces a veces decimos, pero ¿cómo que vale la pena servir a Dios? Y mira cómo está esta persona. O a veces también vemos a creyentes que están sirviendo al Señor y no se encuentran en las más óptimas condiciones. Entonces a veces uno como que duda, ¿no? Dices, ¿de verdad valdrá la pena servir a Dios? Pero ¿saben qué? Vale la pena servir a Dios. ¿Por qué? Porque primero, Él es el juez de toda la tierra, y el juez de toda la tierra hace juicio justo. Vale la pena servir a Dios porque aquí estamos en un mundo que está lleno de injusticia. Porque nuestro ser
cuando vemos tantas opresiones, tantos abusos, nuestro propio ser clama pidiendo justicia. ¿Y qué sería si no existiese un ser supremo, que es Dios, que al final impartiese justicia, que al final va a poner a todo mundo en su sitio? No serviría de nada entonces buscar hacer el bien. No serviría de nada servir al Señor, preocuparse por vivir uno como Dios manda, porque si al final no va a haber un juicio, pero sí va a haber un juicio. Miren cómo dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, dice, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo. Y luego dice, con nosotros, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces el apóstol Pablo lo que les está diciendo, y recuerden que está hablando a los tesalonicenses, una iglesia que desde sus propios inicios sufrió la persecución. ¿De qué manera? En que los que se acababan de entregar al Señor Jesucristo, los echaron a la cárcel. El apóstol Pablo tuvo que salir huyendo de allí. Entonces es una iglesia que sabe lo que es la persecución, sabe lo que es ser atribulado, lo que es ser perseguido, lo que es ser atacado. Y de alguna manera dicen, pero ¿cómo? Desde que nosotros empezamos a seguir al Señor Jesucristo, no hemos parado de sufrir persecución. Y aquí el apóstol Pablo les dice que a los que os atribulan van a ser retribuidos, van a recibir tribulación, y a vosotros que sois atribulados se os dará, ¿qué se nos va a dar? Reposo. Entonces tribulación a los que atribulan y reposo a los que son atribulados. ¿Quién va a hacer eso? Lo va a hacer Dios, y Dios es justo, dice. Entonces vale la pena servir a Dios, porque como leíamos hace unos momentos ahí en Malaquías, en aquel día dice, entonces los justos, aquellos que son justificados por Cristo Jesús, verán la diferencia entre el justo y el injusto. Verán que sí valió la pena servir a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí nos viene el desánimo. A veces decimos, pero ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué busco al Señor? Si hasta parece que gozan más los que no buscan a Dios. Pero no. Sí vale la pena servir a Dios. A veces también decimos, pero ¿por qué me esfuerzo yo por ser honesto? ¿Por qué me esfuerzo por no abusar? Los que tienen un negocio dicen, ¿por qué me esfuerzo por no aprovecharme de los clientes? O cuando nosotros somos clientes decimos, ¿por qué? Si me estaba dando cambio de más, ¿por qué se lo devolví? Con lo bien que me habrían venido esos $50 que me estaban dando de más. Y ahí voy de tonto a devolvérselos. A veces hasta decimos, ¿para qué? ¿Para qué vale la pena eso? Y sí, vale la pena. Por un lado, tu conciencia vale mucho más que eso, pero Dios tiene en cuenta nuestro proceder. Dios tiene en cuenta nuestro vivir. Entonces sí vale la pena. ¿Por qué? Vale la pena porque tenemos a un juez que es justo. Que su juicio es justo. Y seguimos al siguiente punto. Dice que Cristo se manifestará desde el cielo, ¿no? Y miren cómo dice en el versículo 8. En llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que vemos, que el Señor Jesucristo se va a manifestar, y se va a manifestar ¿desde dónde? Desde el cielo. Y de alguna manera parece ser que Pablo lo que está haciendo es hacer ver a los tesalonicenses que aunque en esta tierra ellos están sufriendo tribulación, que aunque los poderes o el poder de este mundo los están maltratando, que hay alguien que está por encima desde el cielo,
y que va a venir. ¿Y quién es? Es el Señor Jesucristo. Dice que se manifestará, y por cierto esa palabra manifestará es la palabra apocalipsis que utilizamos nosotros. Habla de revelación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se va a revelar, se va a manifestar, se va a hacer presente. Pero se va a hacer presente desde el cielo, porque ahora de alguna manera sí sabemos que el Señor Jesucristo, igual que Dios Padre, es omnipresente, que está en todo lugar, pero no lo vemos visiblemente, ¿no? Y entonces dice, sí, se va a revelar, ustedes van a ser capaces de verlo con sus ojos. Se va a manifestar desde el cielo. Y porque Cristo se va a manifestar desde el cielo, vale la pena servir al Señor. Porque Él se va a manifestar. Ahora, ¿cómo se va a manifestar? Dice que va a venir con los ángeles de su poder. Y cuando vemos que el Señor Jesucristo va a venir con sus ángeles y dice con los ángeles de su poder, ¿qué implica eso? ¿Qué significa con los ángeles de su poder? Ahí lo que implica es que el Señor Jesucristo tiene unos ángeles a los cuales Él dota o da poder para que puedan emitir juicio, para que puedan aplicar ahora sí su fuerza, para que puedan aplicar disciplina. No creamos que los ángeles nada más van a venir como adorno, porque a veces así tenemos esa idea, ¿no? De que viene el Señor Jesucristo, es todopoderoso y de hecho Él no necesitaría a los ángeles, pero sí, ahí nos implica que les da poder. ¿Poder para qué? Poder para traer juicio. Poder para llamar a las personas a juicio. Entonces viene con los ángeles de su poder. Luego también, como nos dice, que viene en llama de fuego. Y normalmente la palabra fuego tiene que ver con juicio, ¿no? Nosotros solemos pensar en juicio, o también cuando hablamos de fuego pensamos también en purificación, ¿no? El fuego es para purificar, y ahí vemos también en Corintios como el apóstol Pablo nos dice que la obra que nosotros hagamos, si es heno, si es de hojarasca, va a quemarse, ¿no? Pero si nosotros lo que estamos edificando es precioso, estamos haciendo, podemos decir, nuestras obras son obras de oro, entonces van a ser purificadas, así como por fuego, ¿no? Pero también vemos que Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento en fuego. ¿Dónde se manifestó en fuego? ¿Recuerdan en la zarza? Esa zarza que ardía y que no se consumía. Ahí vemos a Dios manifestarse en fuego. Y así es como dice que se va a manifestar el Señor Jesucristo. Entonces, con los ángeles de su poder, en fuego, con todas las implicaciones que ello lleva. ¿Y para qué? Para dar retribución a quienes no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios? Sí lo conocemos. ¿Cómo es Dios? ¿O de qué manera conocemos a Dios? ¿Saben que a Dios es imposible conocerle aparte de la persona del Señor Jesucristo? Conocerle como Él es. Conocerle de la mejor manera posible que el hombre puede conocer a Dios. Es solamente a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque también mucha gente dice que hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿no? De hecho, una de las preguntas que la gente se suele hacer es esta. A ver, yo, si soy una buena persona, si soy responsable con mi familia, si soy responsable en mi trabajo, si trato bien a la gente, si no le hago mal a nadie, ¿me voy a perder por el solo hecho de no haber creído en el Señor Jesús? ¿O por todo lo bien que yo estoy haciendo, me voy a ir al cielo? Es que es necesario creer en Jesucristo para yo poder llegar al cielo. Y su respuesta es no. Dicen, yo no.
No necesito, y de hecho mucha gente así cree. Como yo creo en Dios, como yo sé que soy una buena persona, yo no necesito ir a ninguna iglesia. Yo no necesito creer ni siquiera en lo que tú crees, porque a ti te han lavado la cabeza haciéndote creer que la Biblia es palabra de Dios. Porque tú creas eso y yo no lo crea, no te creas que por eso yo voy a perderme y tú no. No, yo no necesito, y de hecho mucha gente se cree que aunque no crea en el Señor Jesucristo, solamente porque él o ella es bueno o es buena, que entonces ya va a ser salvo. Que entonces no tiene que temer. Pero ¿saben qué? Todos nosotros, para empezar, si queremos ser buenos fuera de Dios, si queremos ser justos fuera de Dios, en primer lugar nos vamos a hallar con el impedimento de que no podemos. No hay ninguna persona que haga todo lo bueno y nunca falle. Todo ser humano tiene pecado. Y una de las cosas que les pregunto es decir, bueno, tú dices que haciendo lo bueno. Bien, te pregunto, tú dices que eres una buena persona por las cosas buenas que haces, ¿y cómo te llamaría por las cosas malas que haces? ¿O no haces cosas malas? Y ya empezamos, si vemos un poco lo que son los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que sí haces cosas malas. Bien, entonces si te llamas buena persona por las cosas buenas que haces, ¿sería justo llamarte mala persona por las cosas malas que haces? Pues sí sería justo, porque todos hacemos lo malo, tarde o temprano en algún momento. Entonces es imposible uno ser completamente bueno. Y el Señor Jesucristo, cuando se presenta como el Salvador, cuando se presenta como el camino para llegar a Dios, como el único mediador entre Dios y los hombres, no se presenta como el único camino para de alguna manera excluir a la gente de ser salvas o de ir al cielo, sino que se presenta para incluir a la gente, para ofrecerles un camino, para ofrecerles una solución, porque sin el Señor Jesucristo no hay solución. Entonces, la pregunta es que yo, por lo bueno que soy, ¿me puedo salvar por mí mismo? Y la respuesta es no. Nadie puede salvarse a sí mismo por muy bueno que sea, porque nadie es completamente bueno. Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y Jesucristo es Dios. Y solamente por medio de Él puede ser salvo. No hay otro camino. No hay otra manera. La Biblia nos habla de que Él es el único Salvador. Ahora, Él viene para traer retribución. Pero mientras que no viene para traer retribución, está aquí para darnos salvación. Y vale la pena servir al Señor hoy y reconocerle como Salvador, que en el futuro tener que reconocerle como ajusticiador. Siguiente punto. Dice que sin Dios sufrirán perdición eterna y exclusión de la presencia del Señor. Dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y aquí por un lado tenemos que ver la palabra perdición eterna. Cuando estamos hablando de la palabra perdición, estamos hablando de otra manera en que se podría traducir es como ruina, como destrucción o como muerte. Entonces, uno que no ha creído en Dios, que no ha obedecido a su evangelio, nos dice que le viene la destrucción, le viene la perdición, y estamos hablando de perdición eterna. Y cuando hablamos aquí de perdición hay que aclarar una cosa, porque hay distintas ideas, ¿no?, respecto a lo que es
la perdición, y algunos utilizan este pasaje para hablar de la aniquilación. Hay algunos que enseñan que el hombre, una vez que muere, si muere sin Dios, es aniquilado y que ya no hay nada, ni castigo, ni vida eterna. Bueno, no hay vida eterna porque murió en pecado, ¿no? Ahora, no es eso lo que nos está diciendo aquí este pasaje. Nos está diciendo que hay una perdición eterna porque es uno excluido de la presencia del Señor. ¿Qué mayor sufrimiento que estar uno alejado de la presencia de Dios? Dios es amor, y estar alejados de la presencia de Dios es estar en el odio. Dios es luz, el estar alejados de la presencia de Dios es estar en las tinieblas. Dios es vida y da vida. El estar alejados de la presencia de Dios es estar en la muerte. Y la muerte es separación. Así que está hablando de que sufrirán eterna perdición o eterna separación o exclusión de la presencia del Señor. ¿Y saben qué? La Biblia nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista nos declara que estar en la presencia de Dios da un gozo, pero que no es un gozo a medias, es un gozo completo. Ahora, ¿qué significa o qué implica estar alejados del Señor? Estar es tener ausencia de gozo, es estar en sufrimiento o en dolor o en llanto continuo. Vale la pena servir a Dios, vale la pena servir a Dios. ¿Por qué? Porque estar en la presencia de Dios es lo que nos llena de paz, lo que nos llena de gozo. Y no sé ustedes, pero cuando oro, y creo que también ustedes, cuando oramos, después de orar, ¿cuál es tu sensación? ¿Cómo te sientes después de orar? ¿Te sientes cargado y fastidiado y enojado? ¿O te sientes con paz y te sientes con gozo y te sientes como descargado? ¿Cómo te sientes cuando estás en la presencia de Dios en oración? Te llena de paz, te llena de gozo. El estar en la presencia del Señor es lo mejor que nos puede suceder. Lo mejor que nos puede pasar es estar en la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios, que subió a la montaña por 40 días? ¿Qué pasó con él? Cuando él bajó de la montaña, su rostro irradiaba luz. Tuvo que ponerse un velo porque los otros, en este caso los israelitas, idólatras que habían construido ahí su ídolo, su becerro de oro, no podían verle por lo que irradiaba de él. El estar en la presencia de Dios, recordemos a Adán. Adán, cuando estaba en la presencia de Dios, no tenía temor. En cuanto se aleja del Señor, en cuanto peca ya teme. Estar en la presencia de Dios es vivir libre de temores, es vivir en tener paz, tener gozo. Es lo mejor que podemos tener o a lo que podemos aspirar. Y el siguiente punto es que Cristo será glorificado ¿por quién es? Por sus santos, dice. Cristo será glorificado por sus santos y admirado, ¿por quién? Por los que creyeron. Fíjense, los que creen le admiran, pero ¿qué pasa con los que no creen? En Apocalipsis vemos que incluso después de haber sufrido, de haber tenido un montón de plagas, los que no creen todavía se obstinan más en contra del Señor. Su corazón se endurece, se llena de odio, se llena de rencor. Eso es lo que sucede cuando uno se aleja del Señor. Pero ¿qué pasa? Cuanto más te acercas a Dios, más le admiras.
más te deleitas en su presencia y más te gusta conocerle. Es como cuando tú no conoces la palabra del Señor y no la conoces y lees un versículo y con un versículo casi tienes suficiente para dormirte, ¿no? Parece como un somnífero. ¡Puf! Seguida caes. Pero cuando ya tus ojos se van abriendo y vas como conociendo más la luz del Señor, como que te vas enamorando más de Él. Y luego ya leer su palabra como que ya te gusta y dices, esto no lo había visto. Y cada vez que vas descubriendo nuevas cosas como que tu mente se va iluminando y te da gozo y te da alegría. Y entonces tu diario caminar con el Señor ya se vuelve un gozo, ¿no? Ya te admiras. Y entonces ya un poco rechazo, o incluso a veces uno se siente un poco como fastidiado, ¿no? Decir, otra vez, se convierte en alegría. Dices, deseo estar en la presencia del Señor. Deseo admirarle. Cuando cantamos, ¿no? Que al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad y te adoro a ti. Te adoro a ti. Porque saben que nuestra alma está necesitada, está sedienta, está hambrienta de adorar a Dios. Necesitamos adorarle y contemplarle, maravillarnos en Él, admirarnos de Él. Y hay algo que normalmente los que ya somos un poco viejitos, entre comillas, somos jovenazos, es que nosotros muchas veces perdemos la capacidad de admiración. Vemos y es como que nos acostumbramos a ver las cosas. Si nunca has ido a una ciudad que tiene unos edificios enormes y cuando llegas y te ves tú y ves esos rascacielos, dices, wow, se te abre la boca, ¿no? Y los ojos. Y por 1 o 2 veces te sorprendes, después te acostumbras y ya ves en la vida son unos edificios. Y ya como que, y especialmente la gente que vive en la ciudad, los ves que estén admirados de los edificios. No, por eso no me gusta vivir en la ciudad, por eso me gusta nada más ir y admirarme y ya me voy y digo, ya se me pasó. Y luego voy otra vez y me vuelvo a admirar. Pero los que están ahí ya se acostumbraron, no se admiran de eso. Luego también, por ejemplo, las montañas. Vamos a las montañas. La primera vez que vamos, wow, los ríos. Wow, las cascadas. Pero cuando ya ves 1 vez, 2 veces, 3 veces, ya ni te llaman la atención. Y ya luego nos cuesta admirarnos de algo. Y por eso a veces lo que hacemos es, ahora me voy a viajar el mundo. ¿Por qué? Porque quiero encontrar algo que me admire. Quiero encontrar algo que llame mi atención. Pero ¿saben qué? Llega un punto en que uno ya no quiere ver nada. Todo te sobra. Ya no hay nada que te produzca admiración. Y eso suele pasar cuando uno ya ha visto mucho de la vida. ¿No han visto a los universitarios o a los estudiantes cuando tienen ganas de aprender, ¿no? Porque algunos que van a la escuela y no quieren aprender nada y no se sorprenden de nada, ¿no? Pero cuando uno va a la escuela y tiene ganas de aprender, cuando te dice el maestro algo que tú no conocías, dices, wow, qué bonito, y esto y ya se cree uno que ha descubierto el mundo, ¿no? Digo los que quieren aprender, luego están los que van a la escuela y les dicen lo mejor, y como si estuvieran durmiendo, pasan de noche, ¿no? Pero luego vemos por otro lado a los que ya han escuchado eso toda la vida, que se los dices y se quedan iguales. Dice, este no tiene ni sangre. Yo soy así, perdonen. Yo no me suelo admirar mucho de las cosas. Pero lo precioso en Dios es que Él siempre tendrá recursos para admirarnos. De Él nunca nos aburriremos. Nunca diremos, ya lo conozco. Ya lo sé todo. E incluso creo que en la eternidad seguiremos aprendiendo. Porque, ¿saben qué? Nosotros aquí estamos conociendo cada vez más al Señor. Pero cuando muramos y cuando ya estemos ante su presencia, ¿creen que vamos a seguir admirándonos de Él? ¿Creen que vamos a seguir aprendiendo de Él?
que nos va a seguir enseñando o ya no. Y ahora, ustedes ya no les voy a enseñar más. No, ¿cómo no? Sí. Dios es eterno, infinitamente sabio, omnisciente, todo lo sabe. Siempre podrá dejarnos con los ojos abiertos y con la boca abierta también. Los que creen admirarán al admirable. Que seamos nosotros de esos. Vale la pena servir al Señor porque viene. Pero entre tanto que le esperamos, oremos. Debemos orar. ¿Y por qué hay que orar? Miren lo que dice. Por lo cual, asimismo, como dice, oramos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por quién? Por vosotros. Y eso es importante. Dice, oramos siempre. Y fíjense aquí que está hablando de una oración intercesora. O sea que siempre está intercediendo el apóstol Pablo, Silas y Timoteo están intercediendo siempre por los creyentes que están en Tesalónica porque están pasándolo mal, porque están sufriendo. Pero fíjense que él no está tan preocupado por pedirle, Señor, ya quítales por favor el sufrimiento, ya mata a los que los persiguen. No, miren lo que pide, dice, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Eso es importante, por lo que se está preocupando el apóstol Pablo, porque Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Dios nos llama y su llamamiento es santo, su llamamiento es alto, su llamamiento exige mucho de nosotros. Y no se trata de que el cristianismo sea una religión de leyes y mandamientos, de que hace esto, al otro, al otro, al otro, al otro. Pero tenemos a un Dios que es tan alto, que es tan sublime, que es tan precioso, que es tan hermoso, que es tan santo, que demanda de nosotros lo mejor. Y dice, yo lo que pido a Dios es que ustedes sean tenidos por dignos de su llamamiento. Porque ¿saben qué? En el sufrimiento, en la persecución, nosotros podemos tomar dos actitudes. Permanecer fieles y dar la gloria a Dios por aquello que estamos pasando, o amargarnos y dejar de atribuir propósito a Dios, pensar que Dios nos abandonó y por tanto yo también lo abandono. Las pruebas Dios las permite para fortalecernos, no para destruirnos. Que seas tenido por digno de su llamamiento, que te comportes o que nos comportemos a la altura de un hijo de Dios. Normalmente hay muchas culturas donde a los hijos normalmente se les valora por cómo son los padres. Así que si los papás siempre han sido respetuosos, dicen, oh, eres hijo de tal persona. Entonces ya dicen, si es hijo de Juan, si es hijo de Mateo, si es hijo de Luis, si es hijo de Marcos, si es hijo de Pedro, tiene que ser buen hombre. Y lo reciben rápido. ¿Por qué? Porque conocen al papá. Pero ahora le toca al hijo seguir con ese buen nombre. Y muchas veces los hijos no dan la talla. El papá o la mamá, cuando quieran que vengan aquí, que aquí tienen trabajos y tienen las puertas abiertas. Pero no me mandes a su hijo, lo dice. O no me mandes a su hija porque no quiero de esa gente aquí. Así hay muchas culturas. Recuerdo a un amigo que me estaba recomendando una vez a un muchacho y me dice, es hijo de tal persona y yo la conozco y es muy buena. Digo, qué bien. Luego el hijo, más o menos. Pero, luego también hay unos hijos que sí, que dicen, no, yo quiero dejar el nombre de mi mamá muy en alto, yo quiero dejar el nombre de mi papá muy en alto, donde quiera que yo vaya, quiero que sepan que este apellido que traigo, que es un apellido que se respete, donde quiera que vaya.
Y así nosotros somos llamados por Dios, hijos de Dios. ¿Y saben qué es lo que debemos desear? Lo que debemos buscar es que donde quiera que tú vayas, que el nombre de Dios, que te llamó con llamamiento santo, se ha puesto muy en alto. Que tú pongas muy en alto con tu forma de ser el nombre de Dios. Eso es importante. Y eso es, por eso está orando el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿cómo has puesto el nombre de Dios allí donde has ido? En tu trabajo, dicen, wow, este es un buen cristiano. Tus amigos, este es un buen cristiano o una buena cristiana. Te conocen porque el Señor Jesucristo brilla a través de ti. O por el contrario, avergüenzas el nombre de Cristo. Por desgracia, a veces algunos cristianos a veces son más ambiciosos, más ladrones, más borrachos, más mentirosos que los que no creen en Cristo Jesús. Y eso es no portarse a la altura del llamamiento que Dios nos ha hecho. Oramos a Dios para que todos seamos tenidos por dignos del llamamiento que Dios nos hizo. Luego también que Dios cumpla, como dice, todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Tienes propósitos de bondad? Que Dios los cumpla en ti, dice. ¿Tienes obras de fe? Que Dios las cumpla en ti. Recuerden, no todos nuestros propósitos son buenos, pero sí aquí dice que todo propósito de bondad Dios lo cumpla. ¿Tienes propósitos de bondad? ¿Propósitos de hacer el bien? ¿Tienes obras de fe? Recuerden que cualquier cosa que nosotros hagamos es hecha sin fe, no puede agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario que nosotros permitamos que Dios cumpla en nosotros todo buen propósito y toda obra de fe. Y luego también dice que el nombre de Jesucristo sea glorificado como en nosotros. Que el nombre de Cristo Jesús se glorifique en nosotros, en este caso en vosotros. ¿Qué significa glorificar el nombre de Jesucristo? La gloria sabemos que es la luz, ¿no? De alguna manera que el nombre de Cristo brille en tu ser, brille en tu vida. Y es como que a donde quiera que nosotros vamos, el nombre de Cristo brilla en tu ser. Como que su gloria brilla a través de ti o a través de nosotros. Eso está pidiendo el apóstol Pablo. No es fácil, es muy difícil, es muy complicado, pero es posible. No en nuestra fuerza, pero sí en su fuerza. Luego también dice que nos gloriemos en Él por la gracia de Dios. Como dice, y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vuelvo a la pregunta. ¿Vale la pena servir a Dios? Sí, vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque Cristo la tumba venció, porque Jesús venció la muerte, porque Jesucristo da vida eterna, porque Jesucristo es el único camino al Padre, porque solamente en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Vale la pena servir a Cristo, de verdad que vale la pena, porque Él puede mover montes, porque no importa qué tan grande sea el monte que tú tienes frente a ti, aunque parezca que es imposible de mover, Él lo puede hacer a un lado, para que tú puedas caminar por el valle de la paz que solamente Él ofrece. Vamos a orar y vamos a ayudar, a rogarle que Él nos ayude a ser tenidos por dignos del llamamiento que nos ha hecho. Oremos. Dios Santo, es un privilegio el poder estar ante tu presencia, el poder descansar en ti. Y Señor, a veces
nos dejamos llevar por las pruebas. A veces las tentaciones nos hacen caer. Y nos duele, Señor, porque no queremos ensuciar tu nombre. Al contrario, queremos levantarlo, queremos ponerlo muy en alto. Queremos que tu nombre brille en nuestro ser, de tal manera que a donde quiera que vayamos, Cristo sea glorificado. Señor, tú conoces las luchas, las pruebas que enfrenta cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego porque tú, que eres todopoderoso, quites toda montaña que les impide glorificarte como te mereces. Quita por favor, Señor, todo obstáculo que nos impide honrarte, que nos impide vivir como es digno del llamamiento que tú nos has hecho. Y Señor, te pedimos por tu misericordia que podamos honrarte, que podamos glorificarte y que cuando tú vengas podamos estar preparados. Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.